Muy buenas tardes, Elmer, y en tu persona saludo a cada uno de los colegas, queridos colegas. Es un gusto estar en esta tarde conversando respecto de la planificación de experiencias de aprendizaje. Yo me uno al reconocimiento que inicialmente Elmer ha hecho en respecto de la situación que estamos viviendo. Creo yo que como maestros de ciencia y tecnología, de alguna manera tenemos mayores recursos por la naturaleza de la especialidad eh, respecto de la situación, de la evolución de la pandemia y en los últimos tiempos, ¿no? de la natural emergencia de variantes, en este caso de SARS-CoV-2. Es una situación compleja, y creo que la vida nos está poniendo también en un rol muy importante para generar comportamientos en nuestros estudiantes y sus familias que les permita, lo voy a decir, salvar vidas. Entonces, no desmayemos, colegas, de repente con distintas estrategias, pero poder decir el mensaje de mantener basados en evidencia, comportamientos que nos permitan mitigar el contagio o la propagación de este virus, ¿no? Entonces, esto a todos nos afecta, eh, porque estamos en un gran ecosistema realmente, y, y sí creo que no hay familia que no haya sido tocada por este virus. Entonces estamos en ese contexto. Bien, tratando también de superar algunas dificultades técnicas, vamos a centrar algunas ideas respecto de la planificación de las experiencias de aprendizaje, y en algunos otros casos seguramente se darán algunas preguntas también. Aquellas que, si yo no tengo alguna respuesta, también se lo diré, que necesita de repente ser más consensuada, también se lo diré. Entonces, vamos a empezar, estimados colegas. A ver, vamos a compartir un ratito por acá. ¿Me avisan si se visualiza, por favor? No sé si se visualiza, pero espero que sí. Sí, ya se está visualizando. Ah, ok, está bien, gracias. Bien, estimados colegas. Entonces, miren, si bien es cierto, estamos acá reunidos los maestros de ciencia y tecnología, de esa área la cual se nos ha encargado generar competencias, desarrollarlas en nuestros estudiantes. Este año, y quizás algunos ya desde el año pasado, desde algún tiempo, se han encontrado con que ciencia y tecnología es parte de una experiencia de aprendizaje que le vamos a poner un nombre operativo: integrada, ¿no? Integrada desde nuestra experiencia en educación secundaria, porque nosotros venimos no solamente de una práctica, sino de un modo de gestión que nos ha tenido desarrollando experiencias de aprendizaje desde la mirada de área, ¿no? Entonces, esta vez hay una experiencia integrada como una práctica que puede ir progresando, ¿no? En la educación secundaria, y tenemos todavía muchos más desafíos en esta educación a distancia. Entonces, si es que es integrada, ciencia obviamente no está sola, es parte de un conjunto de competencias convocadas por una situación. Para ir conversando, entiendo que a esta altura del desarrollo del año escolar 2021, nosotros
de alguna manera es probable que hayamos ya desarrollado una primera experiencia de aprendizaje. Entonces, en la hipótesis de que han participado en esa primera experiencia de aprendizaje integrada, que en el modo nacional se denominó Promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad, es que vamos a ir conversando sobre la dinámica de la misma. Seguramente ustedes han encontrado en el portal web, ¿no es cierto?, los recursos que puede ofrecer Aprendo en Casa, y desde el 19 de abril también hay algunos recursos que se transmiten por medios como radio y televisión. En general, la experiencia es la misma, se puede mostrar uno u otro recurso, pero aquí la acotación es la siguiente, que Aprendo en Casa no es ya un paquete completo, sino solamente un insumo, está visto como un colectivo de recursos que pueden permitirnos a nosotros desarrollar, organizar y conducir nuestras experiencias de aprendizaje dirigidas al contexto en el que estamos trabajando y con los estudiantes que tenemos por encargo. Entonces, visto así, ¿y por qué se está trabajando así? ¿No? Porque el año pasado todos hemos aprendido naturalmente y hemos tenido varios pedidos por el colectivo de docentes nacional a través de muchas participaciones en que cuando se les pedía adecuar las experiencias de aprendizaje, las actividades, ya tenían todo a tal nivel de detalle que en palabras casi textuales no les dejaba poner su cuota pedagógica al docente, ¿no? Porque ya les decía absolutamente todo. Entonces, esta vez se ha pretendido entregar algunos recursos referenciales que naturalmente con la expertise profesional de cada maestro en su colectivo o colegiado, ¿no?, puede utilizar, adecuar, mejorar, ¿no?, enriquecer. Bien. Entonces, esa experiencia de aprendizaje, la primera, en este caso para el sexto ciclo, voy a un ratito a minimizar acá para que me pueda permitir ver. Esta primera experiencia de aprendizaje yo la voy a ir resumiendo así, a modo de poder ir también denotando algunos elementos, ¿no? Recordemos de que no hay nada nuevo en el sentido de que nosotros aprendemos en un contexto, mediados por un contexto. Eso desde Vygotsky, desde muchos estudiosos, ¿no? Hadwell, etcétera, que nos dicen de que es posible aprender si nosotros estamos en acción en un contexto determinado. ¿Sí? Eso, ¿por qué? Porque eso le da sentido a la acción de aprender, es hacia qué, por qué, para qué. Entonces, en ese marco, es que las situaciones significativas que se han planteado o que ustedes van a ir encontrando, obviamente son referenciales, porque tratando de responder a un contexto grande y con la esperanza de que obviamente cada maestro pueda adecuarlo a su respectivo contexto. Y también en el devenir no solamente del contexto particular, sino en el devenir del contexto global que estamos viviendo. Entonces, ante esta situación significativa que abordaba para el momento en que se planteaba el 5 de abril el inicio de las actividades escolares 2021 con los estudiantes, el marco era un poco la participación en ciernes, en el contexto no solamente del contexto electoral, perdón, sino en realidad de toda forma de participación en las comunidades, ¿no? Entonces, imaginemos que están participando muchas comunidades para opinar, por ejemplo, si la comuna
puede optar por implementar, no sé, una planta de oxígeno y se le pregunta, se hace una consulta ciudadana, ¿no? Entonces se participa, de qué modos, cuánto, cómo, por qué. Entonces hay diferentes formas de participación. Entonces en ese contexto se veía de que aparentemente había un bajo interés o un desinterés, ¿no? Cuando se tienen que, por ejemplo, elegir representantes para que puedan canalizar de repente nuestras posturas, nuestras opiniones, y que ante ello se afecta naturalmente luego las situaciones que devienen para la comunidad, ¿no? Entonces, si todos debemos apostar por el bien común, es natural que todos también participemos de una manera responsable. Entonces, ante ello era que se planteaba un poco el reto de qué podrían hacer los adolescentes, ¿no? Para que en la familia y la comunidad se pueda promover que la participación sea democrática y también la convivencia en la diversidad para poder contribuir con la mejora de la sociedad, ¿no? Recordemos que hoy las particularidades, la pluralidad está en todo su esplendor y también demanda de tolerancia. Entonces, todos esos aspectos comprendían la situación significativa, que no la voy a leer porque ustedes ya la conocen, y el propósito de esta experiencia en general es que se proponga acciones, entonces, ¿y qué podemos hacer? Que los estudiantes puedan proponer acciones, ¿no? Y que las argumenten de tal manera que estas acciones permitan promover en su familia y comunidad el ejercicio de esa participación democrática que estábamos comentando, ¿no? A partir del análisis de su contexto. Y se esperaba entonces que pudiéramos ver que esta situación está llamando a un conjunto de competencias, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que a través de los medios de comunicación es como generalmente nos informamos de las iniciativas en la comunidad, de aquello que, en lo que se requiere nuestra participación, en este caso en el contexto electoral, entonces algo tienen que ver los medios de comunicación. Estoy haciendo el zoom o el énfasis en las competencias convocadas para ciencia. Entonces, cuando se escribe la situación significativa o se presenta, si queremos decir la situación significativa, deberían haber algunos rasgos, algunas situaciones quizás problemáticas o del propio contexto que convoquen a las competencias, ¿no? Entonces, aquí es de que quizás hoy se han hecho muy masivos los medios de comunicación, pero cuántos se usan realmente y cómo funcionan, y cómo nos permiten participar. Porque tiene que ver con que la participación no solamente, naturalmente no es de ida, tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? No solamente me informo, sino que también puedo generar información y poder hacer conocer mi opinión, mi propuesta, mi iniciativa, etc. Entonces, desde ese Zoom es que está convocada la competencia, en este caso Explica, y se tenía como en la mirada global, no voy a explicar del conjunto, sino más adelante, que el estudiante pudiera presentar esas acciones argumentadas, ¿no? Su propuesta de esas acciones, en cualquier medio, que pudiera ser un folleto o un medio que no sea el folleto, u otro que él quiera, ¿no? Y que promuevan en la familia y comunidad el ejercicio de la participación democrática que estábamos comentando. Entonces, ante esta situación y esta idea de lo que podrían aprender los chicos, ¿no? Y que pensar en una evidencia de diversas acciones, porque va a tener como diferentes perspectivas para poder mirar la participación democrática, entonces pensamos en varios trechos, ¿no? Digamos, ¿qué cosa es lo que va a vivir el estudiante? ¿No? Algunos han preguntado, por ejemplo, si la experiencia de aprendizaje es diferente del proyecto de aprendizaje, de la unidad didáctica, de la unidad de aprendizaje, y en realidad cualquier forma de organización de lo que los chicos van a aprender, pero no solamente de aquello que van a aprender, sino de aquello que van a vivir, ¿no? En un determinado tiempo mediado por no solamente el maestro, sino por los recursos también. Entonces, es pensar en la experiencia de aprendizaje. Entonces, es un enfoque que permite
enfocarnos en aquello que el estudiante va a vivir, ¿no? El itinerario que puede recorrer, que pueden haber muchos, tantos como maestros somos, ¿no? Que pudiéramos proponer para que pueda desarrollar sus competencias, ¿no? ¿Y por qué desarrollan competencias? Porque, bueno, ya conocemos, en resumen podemos decir que las competencias solo se desarrollan en acción, en situación, ¿no? No hay nada que se pueda lograr, no hay nada que se pueda aprender que no sea realmente resolviendo o haciendo algo, ¿no? Entonces, en acción, en situación. Entonces, en ese sentido, se pensó, entonces, ¿qué podrían hacer los chicos? ¿No? Entonces, a ver, primero necesitarían comprender bien la situación a la que a la que le estamos enfrentando. Entonces, le hemos propuesto aquello, pero detengámonos un poco a comprender esta situación, ¿no? La situación en específico, ad hoc, que le estamos planteando, que comprenda, que la dialogue, que la converse, que le susciten todas las dudas, que le active aquella mirada hacia sus recursos internos que tiene, ¿no? Y que sienta de repente la necesidad o el déficit para decir, bueno, como un motor para poder ir buscando más recursos o más cosas, ¿no? Y entonces generar la movilización de las competencias. Entonces, el primer trecho a recorrer en este itinerario, ¿no? En esta experiencia, se pensó como que deberían detenerse a comprender la situación. Y luego, no solamente la situación en sí, sino que debería haber también un momento de análisis realmente en todo lo que implica la participación democrática para este ciclo, ¿no? Para estos estudiantes de este ciclo. Entonces, se le llamó así, analizamos información sobre la participación democrática. Pudo haber tenido otro nombre, pero ese es el espíritu. Y luego decimos, muy bien, ya comprendió la situación, ha analizado información que le permita tener data, mirar un poco cómo está la participación democrática, qué implica, y en nuestro caso, en qué tienen que ver los medios de comunicación, siempre han sido así, siempre los hemos puesto, porque tenemos chicos de repente bastante jóvenes que obviamente no han conocido otros medios que de repente los que ya están disponibles ahora. Entonces, ¿cómo realmente nos comunicamos? ¿Qué rol tiene la ciencia aquí? ¿No? Entonces, ¿qué implica eso en la participación? ¿Cómo contribuimos nosotros a ello a lo largo del tiempo? Porque nada cae de pronto, obviamente. Entonces, eso es un poco el análisis de la información. Y luego dijimos, ¿y qué cosa más podría hacer el chico, ¿no? Entonces, bueno, si ya tiene perspectivas, ¿no? Diferentes perspectivas históricas, desde la participación, la cuota científica, ¿no? Incluso data que pueda permitirle tener cierta evidencia para poderse pronunciar e intervenir y actuar a solucionar algo. Entonces, ya podría estar proponiendo algunas acciones, ¿no? Y esa información que hemos analizado le va a permitir también establecer o profundizar sus argumentos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, le vamos a llamar, ya podemos elaborar nuestra propuesta de acciones. Y finalmente habría también que detenerse un tiempo, ¿no? Mediado para que pueda organizar la forma en que va a comunicar esas acciones, porque tiene sentido, como hemos dicho, si le llega también a un destinatario, ¿no? Y se llamó Difundimos nuestra propuesta de acciones. Entonces, es partir de esta situación, pensar un poco en que a qué apuntamos, a dónde vamos, qué competencias están siendo convocadas por la situación y pensar en qué evidencia nos podría dejar ver también esas competencias. Y a continuación, pensar en ese conjunto de tramos o trechos en este recorrido y entonces en cada uno ponernos a decir, bueno, podrían hacer esto y lo otro, ¿no? Entonces, a partir de distintas competencias en una secuencia natural que este conjunto de maestros pensó. Otro colectivo de maestros o un maestro solo puede pensar diferente, naturalmente, ¿no? Entonces, esta es una secuencia que se pensó así. Entonces, ahí está el colectivo de actividades,
¿no? Entonces que empieza reflexionando la participación democrática, la competencia ciudadana, ¿no? De convive y participa, y luego a hacer una lectura, entonces la competencia de lectura comunicativa, ¿no? La competencia comunicativa, y luego empezar a decir, necesitamos evidencia, ¿realmente les interesa poco participar? ¿Qué medios tecnológicos usan más para participar? Entonces aparece la competencia que le permite recopilar datos, organizarlos y presentarlos de una manera comunicacional, ¿no? Y que tenga un mensaje, su análisis también de datos. Entonces, aparece allí, entonces, ¿qué formas de participación democrática existen, no? Entonces, es aquello que ya he recogido, pero ¿qué más hay? Entonces, luego, siempre ha sido la participación democrática así. Entonces, ¿qué nos aporta, por ejemplo, la sociedad de Grecia? Bueno, nosotros la conocemos de repente como cuna de la democracia. Entonces, ¿qué cosa aporta? Y luego seguimos en matemática, ya nos hemos dado tiempo para recoger datos y de repente ahora ya elaboramos nuestros gráficos para poderlos ir organizando, ¿no? Interpretando sobre la participación democrática. Y así también entonces ahora, ya que ahora sabemos qué medios tecnológicos usan, cómo fue que en la antigüedad realmente se pasaba la información que era necesaria de manera oral, ¿no? Entonces, cómo es que cuando se descubren las ondas electromagnéticas, ¿no? Se comienza todo un desarrollo vertiginoso, ¿no? De la ciencia y la tecnología alrededor de la comunicación inalámbrica, ¿no? Y que cada vez pueda llegar a mayor distancia. Entonces, la comunicación a distancia se genera un boom a partir del descubrimiento de las ondas electromagnéticas, y entonces aquí aparece un poco el enfoque de enseñar la ciencia no como un conocimiento acabado, de pronto, hecho, empaquetado, sino cómo es que en el devenir, en el desarrollo histórico, ¿no? En los momentos históricos, cómo es que esto ha ido evolucionando. Y es un poco que los chicos entren en la concepción de la interacción materia y energía para reconocer las ondas electromagnéticas y de todas ellas focalizar aquellas del espectro electromagnético, del espectro radioeléctrico, ¿no? Que permite las comunicaciones. Y entonces, no solamente explicar, sino además poder argumentar qué ventajas puede tener eso para promover no solamente que yo me informe y lea, sino que yo genere información y que también sea de vuelta, ¿no? Y que yo proponga. Entonces, eso es desde el área de ciencia, cómo iba contribuyendo a esta experiencia, ¿no? Para poder llegar luego, obviamente, a conseguir esa evidencia articulada, así fue pensado. Entonces, luego, acá estoy haciendo un zoom, he tomado otra vez la evidencia, y habrán encontrado ustedes que dice que esta evidencia tiene una serie de condiciones, ¿no? Las acciones argumentadas son un mensaje para los chicos, naturalmente, le dice que pueden estar que deben estar escritos, ¿no? De manera coherente, cohesionada, ¿no? Y que se debe estar ajustado al público al cual está destinado, ¿no? Y que debe promover la reflexión, el diálogo acerca de la participación democrática y la convivencia, que las acciones sean posibles, y que los argumentos de la propuesta estén basados en datos, ¿no? Conclusiones que aportan matemática, conceptos, el desarrollo científico y tecnológico sobre la transmisión de la información y diversas fuentes, y que sea presentada a través de una exposición, folleto o lo que fuere. Entonces, eso de acuerdo a la diversidad. Entonces, nosotros acá miramos, un poco nos detenemos en la evidencia, y eso también hay que detenerse en la actividad cero, por decir así, a comprender no solamente la situación, sino también en qué va a contribuir la movilización de nuestras competencias científicas, ¿no? ¿En qué cosa va a contribuir? Entonces, miren, nosotros tenemos que conversar para dejar un poco claro, o suficientemente claro, que en ciencia vamos a
a aportar con que esas acciones realmente tengan argumentos basados en el desarrollo científico y tecnológico, en algunas evidencias o datos que pudiéramos tener al ofrecer a los estudiantes en los recursos, ¿no? Ello es integrado, ¿no? Dentro del integrado, y naturalmente nos lleva a mirar todas las competencias que se movilizan acá. Dentro de ellas, la competencia explica que había sido invitada por la situación. Entonces, esta competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Naturalmente, sabemos que tiene dos competencias. En este caso, están los criterios de evaluación de manera analítica, ¿no? Una por capacidad. Y lo primero que se espera es que el estudiante realmente pueda explicar cómo es que las ondas electromagnéticas, ¿no? Permiten transmitir esa información a distancia, ¿no? Y que, o sea, pero ¿cómo sabemos que explica? Entonces tiene que interrelacionar esos conceptos, datos o evidencias, ¿no? Entonces, luego que argumente con razones las ventajas y desventajas que pudiera tener, encontrar el estudiante de lo que iba a evidenciando el desarrollo científico y tecnológico sobre los medios tecnológicos de comunicación e información, tanto para el acceso como para generación a la información, para contribuir a la participación ciudadana. La idea es que se dé cuenta que de unos pocos pasó a muchos, ¿no? Y que las ondas electromagnéticas deberían ser lo más democráticas posibles, puesto que están en el espacio, ¿no? Pero sabemos que cada país tiene un administrador de las bandas, de las frecuencias, ¿no? Sobre todo el espectro radioeléctrico, justamente para ordenar también eh, los entes los medios de comunicación, ¿no? Los emisores. Entonces, aquí hay algunas consideraciones que he tratado de ser muy sucinta para dar pie a las preguntas o repreguntas. Algunas consideraciones. Cuando nosotros recibimos en todo caso una experiencia de aprendizaje, estoy hablando de Aprendo en Casa, ¿no? Situada en Aprendo en Casa, porque obviamente la institución puede elaborar también una experiencia de aprendizaje. Entonces la idea es que los directivos, los coordinadores, los gestores en la institución educativa deberían propiciar que un tiempo para que cada maestro, ¿no? Cada maestro pueda comprender la experiencia de aprendizaje en su conjunto, toda la experiencia, y no decir, a ver, que dónde está ciencia, muy bien, esto me toca y de eso me encargo yo y no sé ni de dónde viene ni por qué está en ese lugar, ¿no? Entonces, la idea es poder entenderla, ¿no? Es saber cómo va a contribuir, les decía, la movilización de nuestras competencias científicas y evaluar qué tan pertinente, ya mirando a mis estudiantes, ¿no? A mis estudiantes, mirar qué tan pertinente es esta experiencia de aprendizaje. La pertinencia en el sentido, si el contexto se adecua, el contexto planteado en la situación se adecua a ellos o no, a su ritmo, la estimación del tiempo es suficiente. Por ejemplo, la primera experiencia de aprendizaje está pensada para 3 semanas y tiene, ¿no?, un conjunto de actividades. Entonces, de ellas hay 2 actividades que son de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, a ver, el tiempo es necesario. ¿Por qué 2 actividades? ¿Cuál es el sentido de esta competencia científica para resolver la situación que está planteando la experiencia? ¿No? ¿Por qué está ubicada allí en esa secuencia? Entonces, voy a mirar los recursos. Los recursos, entonces, tiene información demasiado extensa, porque yo, de repente, mis estudiantes solamente interactúan en la pantalla tan pequeña como de un celular y son tan extensas, entonces, o esto ya mis estudiantes manejan esta información y ya es un saber previo, o se requiere además de, no, mis estudiantes no van a comprender esto, qué sé yo. Entonces, hacer todo un análisis y una evaluación de la pertinencia que me ofrece este recurso y decir, no, muy bien, pero yo también podría desarrollar la otra competencia, sí, seguro. Recuerda que este es solo un recurso, digamos que es la punta del iceberg.
que pretende motivar y movilizar toda la creatividad y el expertise profesional de cada maestro del país. Entonces, y la idea es que una vez que yo comprenda, yo pueda decir muy bien, yo necesito poner acá, ajá, esto de aquí no va, más bien yo creo que esta actividad puede ir por aquí. Entonces, yo desde la mirada, no solamente de mis competencias científicas, sino en el pool de la experiencia, en el conjunto, ¿qué puedo proponer? ¿No? No es que yo pueda proponer qué va a ser el DDPCC, sino qué puedo proponer desde las competencias científicas, pero también mirando en el colectivo. ¿Por qué? Porque algunas pueden ser interdependientes, en el sentido de que tienen una secuencia lógica o son complementarias, etc. Entonces, para pasar a un segundo momento, ya los directivos tendrían que invitar a analizar de manera colegiada la experiencia de aprendizaje. Y en el colegiado pueden haber dos submomentos, ¿no? Un primer momento que haya una mirada de los colegas de área, cuando son más de un maestro de ciencia y tecnología, entonces, y ponerse a pensar, ¿no? A ver qué se ha planteado aquí y qué se ha planteado en el grado que tú tienes, en el otro ciclo que tú tienes a cargo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué gradualidad? ¿Qué se está pensando? No vaya a ser de que yo en lo que estoy pensando proponer a mi grupo me esté pasando de repente de la gradualidad en la demanda cognitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo lo estamos pensando? Entonces, el área, ¿cómo va a aportar a esta experiencia de aprendizaje, este pool de experiencias de aprendizaje? Para pasar a un segundo momento, a mirar, ¿no? A mirar el análisis de manera colegiada interáreas. Si aquí están convocadas competencias de 4, de 5 áreas, según sea el caso, entonces nos reuniremos fundamentalmente ese equipo, ¿no? Ese equipo para ya mirar, así como cada quien ha visto, entonces ahora ponemos al común, ponemos a la discusión esa pertinencia y poder establecer finalmente de qué manera sí requiere ser diversificada, seguro. O sea, yo no conozco nada que lo mismo que yo puedo hacer y lo puedo poner a un estudiante, lo diversifico. O sea, es tan natural eso porque hay que acercar a las necesidades de los chicos, ¿no? Y a las condiciones comunicativas también. Y entonces el colegiado deberá establecer finalmente la secuencia lógica, la diversificación. ¿Y qué se puede diversificar? Todo, ¿no? Todos los elementos de una experiencia de aprendizaje, ¿no? Los recursos, empezando desde la situación. Yo creo que esta evidencia es demasiado alta, mis estudiantes todavía no pueden hacer eso, bajo, entonces doy diversas posibilidades, ¿no? Recuerden que ahora trabajamos sobre la variabilidad en el aula, ¿no? Entonces, finalmente adecuamos, diversificamos esa experiencia de aprendizaje o tenemos alguna iniciativa y generamos una secuencia. Y ahí hay algunas consideraciones, ¿no? Nosotros venimos de trabajar, de estar acostumbrados a trabajar en un horario fijo, ¿no? Pero resulta que llegó la experiencia, pero usted, director, me había dado mi horario, que para mí ciencia me tocaba los lunes, los miércoles, y acá, pero acá, si hay una secuencia lógica, tiene sentido de estas experiencias de aprendizaje, y entonces yo veo que aquí los estudiantes necesitan comprender la situación y comprender esta situación que está movilizando a todo. En este caso, sí está bien que le hayan encargado al profesor responsable de las competencias de DPCC. Entonces, ¿y ahora qué hago? Si a mí me tocaba el lunes, ¿no? Pero tú vas a usar los datos, porque el estudiante tiene que primero recoger datos para saber qué medios tecnológicos hay, y les sea más significativo, porque tiene que explorar en su comunidad, pero a mí me toca el lunes. Entonces, ¿qué cosa es lo que entonces demanda esta experiencia de aprendizaje? Una experiencia de aprendizaje integrada que lleva una secuencia, como hemos visto, de manera natural. ¿Qué necesitan vivenciar los estudiantes, ¿no?
y bueno, de repente en algún momento que sea posible y en los contextos que sean posibles, incluso discutirlos con ellos. Ah, profe, también podríamos hacer eso. Pues bien, ¿no? Y entonces el estudiante también inserta la actividad, una actividad. Entonces, acá se debería estimar la duración en el sentido de que hay que tener en cuenta que necesitamos hacer el acompañamiento, ¿no? Cuyo núcleo es la mediación, ¿no? Lo que algunos puedan llamar la clase en sí, ¿no? El acompañamiento de la actividad. Eh, de ahí el trabajo también del estudiante, de repente hay un momento de trabajo individual, personal del estudiante, un espacio, y entonces él de repente nos va a ir entregando alguna tarea, algo que nosotros, el resultado de su trabajo. Entonces, necesitamos hacer la retroalimentación, ¿no? Y aparte de la retroalimentación, lo que no está escrito acá, el seguimiento. Uy, tengo 33 estudiantes, entraron solamente 15 en nuestra clase por WhatsApp, entonces tengo que llamar uno por uno. ¿Y qué te pasó? Profesora, se me borró todo, mándeme otra vez, etcétera, etcétera. ¿No? Ya lo que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, tiempo para la retroalimentación y la conexión y la reconexión, ¿no? Y también tiempo para la mejora, porque si yo le digo que lo retroalimento, entonces el chico tiene que mejorar, tengo que darle tiempo para mejorar. Entonces, si yo pienso en una experiencia de aprendizaje de 3 semanas, yo tengo que pensar en la mediación, en tiempo para la mediación, tiempo para el trabajo del estudiante, la retro, y la mejora, y la comunicación y la recomunicación. Entonces, se sugiere que se debería establecer un horario considerando la secuencia natural de la secuencia de las actividades, perdón, que se han establecido en la experiencia, ¿no? Y que eso supone que si esta vez DPCC se encargó de hacer comprender la situación, de repente en la otra experiencia le toca ciencia y tecnología, y entonces ciencia y tecnología tendrá que estar el lunes, si es que empieza el lunes, ¿no? Entonces, estamos hablando de una organización del tiempo absolutamente flexible. Pero ¿cómo es posible si solamente, vamos a volver acá, cómo es posible que solamente en los 15 días, solamente 2 días va a trabajar ciencia y tecnología? Todos sabemos que es falso. Entonces, ¿qué está suponiendo acá? Está suponiendo, no porque aquí hay, a ver, acá hay N actividades, ¿no? Hay N actividades y hay 3 semanas. Supone eso, acá hay 14 actividades, y eso supone que como justo duraba 3 semanas, ¿es una actividad por día? No. Recuerden que parte del análisis era estudiar, ver la pertinencia en cuanto al tiempo. Esta actividad que me propone, ¿no? Bueno, me parece interesante acá, ¿cuánto tiempo le puede llevar al estudiante? ¿Realmente son las 2 horas que se hace la interacción, en el acompañamiento? ¿Realmente es así? No, yo aquí, por ejemplo, yo ahí empiezo a diversificar, ¿no? Entonces el profesor dice, acá la actividad de ciencia dice, explicamos cómo las ondas permiten transmitir información en la comunidad. Explicar, como me pide el criterio, es interrelacionar conceptos, datos, etcétera. No. A mí me parece que los estudiantes deberían detenerse a construir un modelo explicativo. Entonces yo le tengo que pedir un esquema que le permita explicar cómo es que las ondas le permiten transmitir la información, por ejemplo, cuando se están comunicando, etc. Entonces, pero mis estudiantes les es totalmente novedoso las ondas electromagnéticas. Yo creo que necesitan detenerse en aquellas características tan fundamentales como son, qué sé yo, la amplitud, la longitud y la frecuencia de las ondas. Yo necesito que entiendan eso porque yo quiero que entiendan, por ejemplo, cuando, no sé, la radio local es de tal frecuencia, la otra radio es de tal frecuencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver eso cuando yo hago una llamada y tengo la radio prendida a la vez? ¿Y cómo, y si son las ondas son las mismas? Entonces, no, necesito que se entienda. Entonces yo digo, bien, yo propongo que esta actividad, voy a necesitar unas 3 jornadas. Para esta actividad explicamos cómo las ondas electromagnéticas permiten transmitir. Eso es parte del análisis, de decir,
Entonces yo además voy a hacer un recurso. Si yo muevo acá, recuerden que yo muevo el recurso. Sin los conocimientos, ¿no? Que son el sustrato, o sea, yo no podría argumentar, yo no podría explicar. Entonces los conocimientos, hacer el recurso, toma bastante tiempo, colegas, ustedes lo saben, ¿no? Buscar información, entonces organizarla, de repente poner además imágenes porque uno de los estudiantes es más visual, o yo quiero focalizar ahí porque en el celular cuando leen ya, si ven mucha letra, ¿no? No les va a interesar, etc. Entonces, puede ser que yo diga, no, yo planteo que además haya una actividad que permita, caracterizamos las ondas electromagnéticas, por decir cualquier nombre. Entonces yo propongo, a ver, ¿en qué secuencia podría ir? Me parece que debe ir acá, me parece que debe ir acá. Entonces, esos análisis, esa parte de la diversificación de la propuesta, implica que las actividades puedan ser llevadas, puede haber una actividad, pero no significa que la voy a desarrollar en una vez, ¿no? De repente en un solo día, de repente voy a necesitar 2 días, 2 encuentros, ¿no? 2 jornadas con mi estudiante, o 3, no lo sé, ¿no? Entonces, para que sea bien mediada. Esta sí está bien que sea en una, etcétera. Acá además yo propongo otra actividad. Entonces, eso es el análisis de la secuencia de actividades que nos propone y que podemos hacer. Entonces, al mover una pieza, recuerden que tenemos que ver el soporte fundamental, que en nuestro caso es la información científica que proveemos, mirar bien los criterios y ver que no se pierda la conexión. O sea, estamos aportando a qué evidencia, ¿no? En el colectivo. Entonces, no estoy duplicando a alguien que va a hacer, ¿no? Entonces, porque, por ejemplo, a veces suele suceder, ¿no? De que hay alguna experiencia de aprendizaje relacionada, por ejemplo, a nutrición, ¿no? En nutrición. Entonces, ciencia dice, muy bien, entonces yo voy a hacer además, yo creo que debe haber una actividad en la que en acción quiero ver cómo es que ellos pueden seleccionar alimentos que tengan alto contenido de, pero sin que deje ser un plato saludable, que tenga todo tipo de alimentos, pero que tenga un énfasis de tal tipo de alimentos. Entonces, y muy bien, lo voy a hacer. Y no me di cuenta porque solo miré mis actividades y de repente está asociada el área de educación física, y educación física, recuerden que tiene una competencia que se llama Asume una vida saludable, y de repente ellos también están planteando en la preparación, qué sé yo, de una dieta, en razón de tal frecuencia, intensidad de ejercicio o de actividad física. Entonces hay que ir mirando, ¿no? Entonces, ¿por qué sentido tiene esas actividades que van a vivenciar los estudiantes? Eso en cuanto a las actividades. Entonces, el tiempo se entiende que es flexible dentro del periodo, y nuestros compañeros, nuestros colegas que no están en aula, sino que de repente están en la gestión directiva, ¿no? Entonces van a empezar a mirar. Entonces, hay mucho tiempo. Si antes había así un poquito de tiempo para la retroalimentación, hoy dedicamos bastante tiempo. ¿Por qué? Porque hacemos la retroalimentación personalizada, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de la retroalimentación es bien grande. Si quieres, ponlo en el horario y verás todo el pool de horas que sale, ¿no? Entonces, hay que ir repensando las formas en que nos estamos organizando, ¿no? A nosotros mismos nos hace pensar, porque siempre hemos estado pensando de que, pero y ahora el horario, pero ¿por qué no cambiamos del otro lado? O sea, ¿por qué no movemos el horario? ¿No? Porque tendría que, para que pueda fluir la experiencia de aprendizaje. Pero nosotros ya tenemos un horario, puede haber otra postura, ¿no? Entonces trata, a ver, pensemos en la secuencia, ¿se acomoda? Esta secuencia de actividades es lógica. La actividad de acá con la siguiente es complementaria, son interdependientes, una es insumo de la otra, entonces hay que ir mirando, ¿no? No, yo soy de matemática y a mí me toca todos los días los lunes y bueno, no importa, van a empezar recogiendo datos y después comprenderán la situación. ¿Es pertinente? Entonces tenemos que ir reflexionando en conjunto
para ir también moviendo otras piezas del rompecabezas de nuestro proceso educativo. Luego, también hay una pregunta que plantearon, cómo se elaboran un poco los instrumentos a partir de los criterios, ¿no? Bueno, hay muchas formas. Una de ellas puede ser que si los criterios de evaluación se realizan debido a que se plantean, debido a que como la situación es de naturaleza abierta, entonces las respuestas son múltiples. Sin embargo, todas ellas recuerden, un conjunto de condiciones y desde nuestra competencia tienen ciertas características que le dan la calidad, respecto del propósito, ¿no es cierto? Entonces los criterios se elaboran mirando el estándar y los desempeños, ¿no? Pero en la situación, no en abstracto, ¿no es cierto? Sino en esta situación. Entonces, los criterios ya los tenemos, por lo tanto, si queremos elaborar un instrumento que nos permita, se entiende, analizar aquella evidencia, entonces yo puedo establecer una rúbrica, ¿no? Entonces, si yo tengo acá ya listo mis criterios, los criterios van a pasar a ser el logro esperado, ¿no? Puedo ajustar mínimamente la redacción. Y a partir de allí, yo empiezo a graduar los niveles. Y para graduar los niveles, yo debo tener en cuenta, primero que acá, qué implica cada nivel de calidad del actuar competente del estudiante. Si el actuar competente que yo espero y para el cual he diseñado, he pensado en ofrecer esa experiencia de aprendizaje, es esta, entender que en proceso significa que está próximo a lograr acá. Entonces, en el sentido de que yo comprendo que está próximo y aquella brecha que yo he identificado en mi evaluación diagnóstica, etcétera, entonces en función de eso es que yo redacto, gradúo el proceso, gradúo el inicio y también el logro destacado, ¿no? Hay un ejemplo, puede haber muchos, ¿no? Porque dependiendo de cómo formulen los criterios. Entonces acá los criterios yo les decía que aquí estaban como analíticos y bueno, acá están en forma holística, ¿no? Entonces estos criterios de la competencia explica pasa a ser el logro esperado porque justamente es el derrotero, ¿no? Es la guía que me permite decir que hay un actuar competente de acuerdo a lo que hemos planificado, hemos soñado, tenemos la esperanza de que así sea y para eso vamos a trabajar. Entonces, yo tengo el explica basado en conocimientos cómo las ondas cómo las ondas electromagnéticas permiten transmitir información. Si yo digo hasta allí, no me dice mucho, ¿no? El estudiante necesita saber cómo sabe que explica. Entonces explica interrelacionando esos conceptos, datos y evidencias que pueda haber. Y argumenta con razones las ventajas y desventajas del desarrollo científico y tecnológico en el acceso y generación de información para contribuir a la participación ciudadana. Si yo lo hago solamente acá para transmitir información, no tiene mucho sentido. La idea es interesante, que es para contribuir a la participación ciudadana, porque eso es lo que tiene que resolver la competencia científica en esa situación que ha planteado. O sea, no es estudiar un conocimiento por conocimiento, sino eso es para contribuir a la participación ciudadana. Entonces, a partir de ello, si queremos ver el próximo, que es lo que se recomienda mirar, ¿no? el proceso, aquí está planteado que el estudiante logra explicar cómo las ondas electromagnéticas permiten transmitir la información, la interrelación a los datos que habíamos dicho, y describe, de lo que ha estudiado, describe algún uso de los medios tecnológicos, ¿no? Para la emisión de información a lo largo del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, pero no logra argumentar. Recuerden que la evidencia la evidencia necesita que ciencia le provea de las herramientas para que el estudiante pueda argumentar sus acciones que propone, ¿no? Si él va a proponer que se use, no sé, una red social que se usa a través del celular, no solo sino además
formar no sé, un grupo ciudadano en el que se pueda plantear todos los miércoles los pedidos, los reclamos, o las propuestas a las iniciativas, o la opinión A. Entonces, yo tengo que fundamentar, ¿no? ¿Por qué todos van a tener la información casi al instante? De repente porque las ondas electromagnéticas se propagan con una velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovechar las diferentes frecuencias de radio, etcétera. Entonces, como el estudiante aquí solamente describe, o sea, está cerca porque sí habla del uso de medios en la comunidad para transmitir información, pero no llega justamente a argumentar aquello que puede ser bueno de lo que puede ser una desventaja. Y en inicio sería que, mirando a esto es del expertise también. ¿Por qué no puse que explica? ¿Por qué puse inicio, no? Cuando los estudiantes están en inicio suelen llevarse al aprendizaje más cotidiano, a pegarse a su saber, a quedarse más o menos en el saber previo, y el estudiante describe el uso de medios de comunicación, ¿no? Pero justamente su dificultad está en que no explica de repente las ondas electromagnéticas, cómo, perdón, estas transmiten información, y entonces por eso es que no puede llegar a la ventaja o a la desventaja. Y en el logro destacado, es cuando se entiende que hay un nivel mayor, hay un modelo, se diferencia porque el estudiante logra construir un modelo, ¿no? Un modelo puede ser, colegas, recuerden que todas las explicaciones científicas se basan en modelos, ¿no? Tenemos modelos, por ejemplo, de cómo se movilizan los vientos, ¿no? Tenemos modelos de cómo, de cómo se genera la energía nuclear. Tenemos modelos de cómo los átomos se enlazan unos con otros. Tenemos modelos. Entonces, los modelos en el estudiante podrían ser los organizadores, los esquemas, los diagramas, los gráficos, en el que él conecta las infografías, en el que él conecta los conceptos, ¿no? Y el sentido de las flechas que hace, indica su nivel de comprensión y de interrelación de estos conceptos, datos que le permitan dar un porqué, una explicación. Entonces, acá hace un modelo y además cuando habla argumenta las razones de las ventajas y desventajas, las hace con sentido ético, ¿no? Y habla de para contribuir a la participación ciudadana en diversos contextos. Entonces, eso es, por ejemplo, un logro destacado. Las rúbricas que ustedes hagan, todas solamente se sabe que están, digamos, bien. Hay cuestiones técnicas que uno puede decir bien, tiene la capacidad, gradúa, perfecto. Pero cuando sabes que son pertinentes para tus estudiantes solamente cuando las testeas con ellos, cuando las probamos con ellos, ¿no? Cuando les es claro, cuando todas las evidencias que te alcanzan tus estudiantes calzan en estos logros en estos niveles de calidad que has previsto, ¿no? Si no hay dónde, entonces significa que vas ajustando, ¿no? Y siempre es perfectible la rúbrica. Eso es como conclusión de la rúbrica. Habíamos visto lo de las actividades, lo de la situación significativa, cómo esta se puede diversificar mirando el contexto que tiene que ver. El contexto es la ubicación, el tiempo, ¿no? El tiempo, dónde se da, sobre qué se da. Entonces ver si es pertinente y cercano al estudiante, y si no, bueno, reformular, pues, ¿no? Entonces tomar una situación. Y no siempre tiene que ser por escrita, ¿no? Entonces de repente es un gráfico muy sumamente expresivo, sumamente comunicativo, y sobre ello también moviliza. Entonces, una idea es de que ustedes habrán dicho, de repente tienen la experiencia como la siguiente, ¿no? Alguien preguntó, no llegamos, o sea, yo hice de todo, pero no llegamos a la evidencia integrada. O sea, no llegamos, o sea, no se llegó, son muy pocos, o sea, me he quedado con lo mío que he aportado, ¿no? Pero no he visto. Entonces, ¿quién recoge la evidencia integrada, si le queremos llamar, ¿no? Recordemos que en esta experiencia de aprendizaje, la competencia de escritura fue necesaria para poder escribir justamente la argumentación de las acciones que se habían planteado.
Entonces ha armado, fijándose en esas condiciones que habíamos dicho inicialmente y que veíamos cómo contribuye el área de la competencia científica. Entonces, suele suceder porque de repente no le dedicamos suficiente tiempo, de repente nos cogió muy cerca, no lo sé, para que el estudiante comprenda detenidamente la situación que tiene que resolver, ¿no? Y cómo van a aportar las diversas competencias, ¿no? Y qué se espera realmente de él. Entonces, parte del actuar competente, como dice el currículo nacional, supone comprender la situación, detenerse a ver los múltiples aspectos, los factores que están interviniendo, echar una mirada a mis propios recursos, a mis propios esquemas de actuación frente a situaciones parecidas y ver qué más necesito, ¿no? Entonces, eso tendría que ser mediado por alguien y esto está relacionado altamente con la competencia, gestión del aprendizaje de manera autónoma, porque esto le va a conllevar a plantearse las metas, ¿no? Entonces, si esto es así, si esto tengo que aprender, pero yo solo dispongo de esto o tengo estos talentos, o sea, ¿qué necesito? Entonces, puedo avisorar mis metas. Entonces, está vinculada con la competencia de gestión. Bien, entonces, puede suceder, en ese caso, puede suceder que estando aquí en el trecho 4, en este caso en el tramo 4, que están elaborando el folleto, no tiene los insumos. Mi estudiante no llegó a alcanzar sus argumentos. De repente, a mí si yo lo entendí que un día, cada uno era un día, de repente el miércoles yo recién estuve haciendo, los chicos alcanzaron el jueves, pero ya la profesora de comunicación estaba armando el viernes, entonces se quedó fuera mi evidencia. Por eso es que en el camino seguramente vamos aprendiendo y ver el tiempo, como les decía, tiempo para mediar, acompañar, tiempo para que el chico trabaje, ¿no? Que haga, por ejemplo, sus argumentos. Y yo aconsejo mucho porque los resultados de nuestras propias evaluaciones de nuestras aulas o los resultados, por ejemplo, de la ESE, los chicos necesitan mayor mediación para construir argumentos, ¿no? Y de repente hasta modelos explicativos. Entonces, de repente no lo dejo solo, sino que justamente yo digo, no, como los argumentos aquí yo necesito mediar, lo va a trabajar, pero yo voy a estar ahí, en el horario está puesto. Entonces construimos los argumentos, no sé qué. Entonces, más cercana a la mediación, ¿no? Aparte de ese retro de repente individual que solemos hacer o por pequeños grupos. Entonces, la idea es que seguramente ya tenemos expertise de esta primera experiencia de aprendizaje integrado y ya tenemos ciertas hipótesis y ciertas evidencias de por qué no hemos llegado a esto. De repente, como era la primera vez, las personas para trabajar en una experiencia integrada, también las personas tenemos que estar integradas, ¿no? Y de repente hay personas que siempre le gustó, de repente, por su experiencia práctica pedagógica, de repente trabajar solo, ¿no? Entonces, y le cuesta, entonces no caminamos así en este tejido junto. Este es como un tejido, colegas, a ver, no una chompa donde alguien teje las mangas, otro teje el cuerpo, otro teje el cuello, ¿no? Este es de una sola pieza, eso que hacen con varios palitos así, una chompa de una sola pieza, digamos, ¿no? Y todos vamos tejiendo. Entonces, hay que ir mirando qué es lo que pudo haber pasado en ese caso, ¿no? Y vamos aprendiendo juntos, colegas, allí, de tal manera que vayamos avanzando o descubriendo y aportando en mejores propuestas para poder desarrollar este tipo de experiencias, ¿no? que demandan un trabajo articulado. Eso es lo que quería acotar, ¿no? Simplemente he anotado porque alguien quería saber la definición de experiencia de aprendizajes. En resumen, es un conjunto de actividades interdependientes, ¿no? Interdependientes o articuladas, también puede ser, ¿no? Que están orientadas a resolver una
un desafío que nos plantea una situación, ¿no? En un contexto accesible para el estudiante, ¿no? Y entonces estas experiencias tienen un tiempo determinado. Entonces, finalmente, poderles decir, colegas, que esta nueva propuesta, no es una nueva propuesta realmente, porque muchos venimos de la experiencia, de repente nos juntamos con 2 o 3 colegas, ¿no? Entonces, oye, estoy pensando hacer así, ¿qué tal si tú me apoyas? Y entonces han armado una historia. Entonces, esa experiencia es sumamente valiosa, ¿no? Para que pueda, como plataforma, desarrollar experiencias integradas. Muchas gracias. Yo espero haber resuelto alguna de las preguntas, no resuelto, sino respondido, perdón, de las preguntas que han hecho y que he tratado de aglutinar y de mostrar la información en razón de las preguntas que han hecho. Y en todo caso, Elmer, estoy llana para que se pueda plantear las preguntas por parte de nuestros colegas. Gracias. Sí, Senia. Bien, entonces pasamos a esta parte de las preguntas. Internamente he recibido algunas preguntas. Hay una que es importante hacerlo. Bueno, se ha precisado de la importancia de dar continuidad a las situaciones que puedan tener la experiencia de aprendizaje para que ésta pueda servir de insumo a la otra, ¿no? Entonces, de esa manera puede fluir la experiencia de aprendizaje. Eso significa, maestra Senia, que el horario se debe ajustar a la experiencia de aprendizaje, por cuanto, digo esto, por cuanto muchos de los directivos, porque acá hay algunos directivos presentes, ya han elaborado un horario rígido. Está inactivo tu audio. Mil disculpas. Sí, recordemos que el tiempo no es el fin, sino es un recurso, ¿no es cierto? Y como es un recurso para algo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos una nueva mirada del desarrollo de competencias a través de una experiencia que va a vivir. Entonces, si yo ya tengo un horario fijo, se afecta, digamos así, el sentido, ¿no? La misión que tiene la experiencia. Es como si dijéramos, nosotros vamos a ir a un tour, ¿no? Vamos a ir a un tour a un determinado lugar. Entonces, imaginemos el horario fijo, estimados colegas directivos, ¿no? Entonces, imaginemos que yo quiero conocer, no sé, un tour en Cajamarca, y yo quiero conocer Chancaibaños, ¿no? Entonces voy a poner un ejemplo extremo. Pero resulta que el horario para la atención en Chancaibaños es de 3 a 4 de la mañana, ¿no? Entonces, mi experiencia, mi vivencia que yo voy a tener ahí, ¿se afecta o no? O sea, ¿por qué tiene que ser de 3 a 4 de la mañana siempre? Entonces, aquí la idea es esa, o sea, ¿por qué tiene que ser siempre así? Entonces, la idea es una de las alternativas. Entonces, de repente hay un horario fijo y más bien están moviendo, pero pensemos, entonces, si está haciendo un horario fijo, entonces, ¿cómo podría ser la experiencia realmente la primera experiencia que necesita, vamos a suponer, hacer un análisis de lectura, un análisis de un texto, X, la va a hacer el profesor de matemáticas porque es inamovible que está ahí el lunes, por hablar, el profesor de matemáticas puede ser el profesor de sociales o el profesor de CIT, ¿no? Entonces, la idea es poder ir transitando a un horario flexible, porque el tiempo es un recurso que está al servicio de la experiencia de aprendizaje, ¿no? El marco es nuestra jornada laboral, ¿no es cierto? El marco es nuestra jornada laboral, si queremos llamar así, y lo que podemos ver es que el tiempo de la experiencia de aprendizaje no solo es el tiempo que yo hago la interacción con el estudiante, es el tiempo en que preparo, diseño, el tiempo en que retroalimento, ¿no? El tiempo en que me comunico y me recomunico, el tiempo en que yo doy para que se pueda mejorar la propuesta. Entonces, es un poco mirar
de manera flexible y pueden haber otras alternativas más, ¿no? Bien, bien, bien. Acá hay una pregunta que al menos se relaciona con lo que se ha dicho anteriormente. En caso de un retorno a la presencialidad, entonces, estas experiencias de aprendizaje, en cuanto al horario, tendría también que haber unos reajustes semana por semana. ¿Cómo sería en ese caso? Y otra que me preguntan, eh, bueno, más que una pregunta o comentario, dice una maestra, el principal problema en algunas instituciones públicas es la falta de trabajo en equipo, porque el desarrollo eficaz de una experiencia de aprendizaje radica en el trabajo colaborativo. Adjunto a esta pregunta, dice que al final de haber solucionado el reto y obtenido la evidencia, el producto final, ¿quién es el que, quién es el que evalúa el producto al final? Ya. Ya, sí, es el comentario. Primero la pregunta de qué pasa si volvemos al horario presencial, ¿no? Igual, todos volvemos a ajustarnos porque es difícil por el devenir que conocemos también desde la especialidad, ¿no es cierto? Más va a ser probablemente semipresencial, ¿no es cierto? Entonces, cambia, de repente hay un cambio porque de repente la interacción física que tenemos acota o reduce un tiempo de la retroalimentación, entonces necesitará una nueva reflexión en el trabajo colegiado y entonces se vuelve a replantear, ¿no? Entonces, ¿qué está suponiendo eso? Que en la situación en la que estamos viviendo nos llama a movilizar justamente la flexibilidad, ¿no es cierto?, para ser pertinente, o sea, todos los elementos, ¿no? Todos los elementos en realidad. La otra, el comentario que hacía la colega de justamente trabajo en equipo, ¿no? Me comentaba un compañero, decía, pero por más, yo le dije incluso y a los colegas, y no, me han dicho, bueno, tú lo harás, pues tú harás todo CIT de primero a quinto si quieres trabajar así, porque yo no, yo voy a trabajar aparte, ¿no? Justo el, el trabajo en equipo, ¿no? La enseñanza en equipo, ¿no? El ir a hacer una misión juntos por el aprendizaje. Entonces, en realidad es una competencia y ya estamos mirando de que de repente desde los espacios directivos, dentro de sus planes de mejora, hay que desarrollar también las competencias de nuestros maestros, ¿no? Y recuerden que es una característica principal también asociada al marco del buen desempeño de todos, ¿no? De los docentes y de los directivos. Entonces, hay que ir mediando también, entendemos que también tomó por sorpresa quizás algunos, pero el trabajo en equipo y el trabajo colegiado no es tan nuevo, ¿no? Pero sí necesitamos ir transitando, ¿no? Entonces, poco a poco, quizás algunos los cogió así y poco a poco también irán desarrollando. Por eso es que necesitamos equipo, los maestros coordinadores, los maestros fortaleza, los directivos, ¿no? Con una fortaleza de que ellos son los primeros que tendrían que comprender la experiencia de aprendizaje, ¿no? O sea, ¿quién es el llamado? Entonces, el directivo tiene que comprender la experiencia de aprendizaje. Ese análisis global que hacemos tendría que ser primero por los directivos. Entonces, para que él esté al tanto y poder justamente motivar, ¿no? Mirar cómo van a hacer, proyectarse a los tiempos, escuchar a los maestros qué dice el colegiado, ¿no? Etcétera, para poder gestionar la organización también en la institución. Y por otro lado, la pregunta que hacía la colega es, al final, ¿quién evalúa? Se está refiriendo, voy a proyectar acá, seguramente se está refiriendo a la evidencia obviamente integrada. Vamos a suponer que el estudiante mediado por su profesor o maestra de comunicación llega a ser un folleto,
un podcast, no sé, un medio, ¿no? Un recurso que le permita allí presentar sus acciones y sus argumentos, ¿no? Para promover la participación, etc. Entonces, cuando la profesora esté armando, naturalmente necesita los insumos, ¿no es cierto?, que se han ido gestando aquí en los trechos, en la trayectoria de la experiencia. Hay insumos. Entonces nosotros, digamos que nosotros en ciencia tenemos que asegurar, orientar, por eso veamos nuestro tiempo suficiente para tener esas explicaciones y los argumentos de esas acciones. Chicos que han ido pensando en sus acciones, porque por acá ya van proponiendo acciones, ¿no? Entonces, ¿y qué plantearían desde ciencia? Ahora que conocemos cómo las ondas, mire que se transportan tan veloces, llevan la información. ¿Y qué cosas son la información? Son los datos, el audio, etc. ¿Ya? Y entonces, ¿qué argumentos podemos decir para plantear desde lo que estamos aprendiendo en ciencia para esto? Entonces, todos esos insumos vienen acá. Ella lo va a recibir. Si esta es la maestra, ¿no? Ella lo va a recibir. Y nosotros recordemos que trabajamos en el colegiado y ella lo va, bueno, podemos tener un drive, lo comparte por el WhatsApp, qué sé yo. Entonces, ella lo comparte. Y yo tengo acá, vamos a suponer que este es el folleto, ¿no es cierto? Yo tengo acá el folleto. En el folleto, obviamente, yo voy a dar una mirada seguramente global, porque tiene que tener un sentido. Entonces, pero cada quien, al profesor de ciencia, le toca mirar la competencia científica. Entonces, ¿yo qué tengo que encontrar? Cuando yo esté conversando todo el tiempo con mis estudiantes, yo le tengo que decir, recuerden que ustedes se acuerdan que van a hacer el folleto, por ejemplo, recuerden que en el folleto, estos argumentos que van a estar acá, tienen que estar en el folleto. A mí me van a pasar el folleto, profesora de comunicación. Cuando yo lo reciba, yo voy a poner el ojo, ¿no?, a sus argumentos científicos. Y seguramente en esa mirada, ¿quién va a mirar que el folleto tenga la forma así, que si tiene la carátula, que el texto, que no sé qué va, la estructura? Eso es la competencia de escritura, ¿no? Otros irán a ver que si fomenta la reflexión, la participación, la convivencia, la tolerancia, etc. Bueno, ese es el otro de la mirada de convive y participa. Está presentando los datos que recogió en la encuesta procesados, no cita alguna conclusión, resultado de interpretación de su gráfica. Sí, entonces eso es una competencia de parte matemática. Y así. Entonces nosotros vamos a mirar, si quieren hablar así, evidencias en el camino, y en la integrada yo también tengo que ver la evidencia, ¿no? Si no cómo contribuye mi competencia. Esa es una alternativa, ¿no? Ahora, si ustedes dicen, dependiendo de cómo son los medios por los que se organiza o dan la interacción, hacen la interacción con los estudiantes, de repente, qué sé yo, alguien tiene una plataforma, alguna escuela y hay un lugar donde lo coloca, ¿no? Y entonces si todos lo ven y todos lo retroalimentan, o sea, va a depender mucho. Pero estoy hablando en el mínimo, en la mínima situación. Y acá hay una pregunta que hace un docente. Dice, ¿se debe colocar un calificativo al estudiante al término de cada experiencia de aprendizaje? ¿Por qué? En realidad, lo que más importa de la evaluación, el calificativo es un signo, ¿no es cierto? Es un signo. Es el medio por el cual se comunica una evaluación sumativa, ¿no? Al final, vamos a suponer acá, fundamentalmente me sirve esto para yo poder retroalimentar, fundamentalmente, ¿no? Si yo quiero asignar un nivel de logro, ¿no? Un nivel de logro al cierre de una experiencia de aprendizaje, yo lo puedo hacer. Y por eso me puede ayudar esta herramienta, este instrumento que en este caso he hecho niveles de logro en una rúbrica, ¿no? Pero fundamentalmente la evaluación tiene un enfoque formativo. O sea, eso que yo les decía, tiempo para retroalimentar, tiempo para hacer que las cosas sucedan, ¿no? Eso es lo que más me debe importar.
Entonces yo cuando tengo los criterios y los converso una y otra vez, le voy diciendo, chicos, recuerden que cuando tienen que explicar esto, miren lo que tienen que explicar, etcétera. Entonces, es aquí hacer que esos aprendizajes puedan irse configurando, puedan ir sucediendo, anclados en los criterios, en ejemplos, en lo que es aquí para retroalimentar fundamentalmente. Y recuerden que aquí me van a dar una evidencia que yo voy a retroalimentar, ¿no? Entonces, chicos, me ha llegado, oye, Francisco, me ha llegado el folleto, ¿no?, que has elaborado con la profesora de comunicación. Mira qué importante cómo has citado que en la antigua Grecia, por ejemplo, etc. Pero no encontré los argumentos los argumentos científicos que pudieran hacer, y le hago el recuento, ¿no? A ver, cuéntame. Entonces yo he hecho mano a esas evidencias que yo he tenido en el camino. Yo recuerdo que tú me dijiste, ¿recuerdas que tú has dicho que tú has presentado que, entonces, ¿por qué ese argumento no te es suficiente para proponer alguna acción? Entonces poderle preguntar, porque puede ser también de que si yo no trabajé todo el tiempo que hacia dónde vamos, probablemente se olvidó, porque hay chicos que se acumulan y te ponen en la cola de evidencias, ¿no? Entonces puede ser que se haya olvidado, puede ser que el tiempo le haya ganado, no sé, estoy hipotetizando muchas cosas, ¿no? Pero la idea es esa. Entonces es poderle decir, mira, tengo tu folleto, mira, hijo, a ver, conversemos. Una vez que más o menos le queda claro, a ver, hazlo por favor, no sé, me lo puedes enviar, ya se ponen de acuerdo según sea el colegiado, ¿no? Y para yo devolverle a la profesora de comunicación, ¿no? De tal manera que yo miro si está sus argumentos dentro de esa integrada, ¿no? Porque tiene que tener un sentido lo que hace. Ya, Senia, hay una pregunta que se repite en varios de los Sí. docentes, que es que si una unidad Ay, es igual que experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, si el director le dice al docente, vas a presentarme tu carpeta pedagógica, le presenta su planificación anual, ¿le debe presentar la unidad inmersa esa unidad hasta la experiencia o ya la experiencia es una unidad? Igual, nos preguntan si una sesión es igual que la actividad de aprendizaje o ya se ha dejado de lado el término sesión de aprendizaje. no, si queremos desarrollar así. A ver, la unidad, si yo elaboro una unidad, vamos a suponer, a ver, nos hacemos un regreso en el tiempo y yo no he mencionado la categoría experiencia de aprendizaje. Entonces yo he dicho, vamos a suponer que yo todo lo que le he dicho le coloco ciencia y tecnología en un proyecto de aprendizaje o en una unidad de aprendizaje. Tengo acá mi experiencia, mi unidad de aprendizaje, el título, acá están mis actividades. ¿Qué es la diferencia cuando yo la elaboré? Acá la diferencia, para que esté mucho más a tono al enfoque por competencias, ¿no?, que se desarrollan en acción, en situación, es que yo todo el tiempo lo que hago es, ¿qué necesita vivir, experienciar, si cabe el término, mi estudiante en esta situación real, semirreal, que le estoy colocando para poder movilizar sus competencias, ¿no? Porque recuerden que todos los conocimientos que nosotros utilizamos, nos pasamos muchas horas investigando para presentar una información pertinente, porque sin ese conocimiento bien organizado no podría movilizarse, etcétera. Todo eso tiene sentido porque está utilizándose para resolver algo, porque el estudiante necesita pasar de aquí a acá, vivir esa experiencia, vivir el ejercicio de la participación democrática, y entonces
lo hace en su familia, conversa con los suyos, etc. Entonces, es el enfoque fundamentalmente de centrarse en lo que el estudiante, en lo que ofrecemos al estudiante como un itinerario vivencial, ¿no es cierto?, de lo que va a vivir en ese tiempo de 3 semanas, en el tiempo escolar, para poder resolver una situación y él encuentre que tiene sentido lo que aprende. Entonces, si yo le pongo unidad de, no sé, unidad de aprendizaje, lo importante es que contenga una experiencia rica de vida escolar, si queremos decir así, en ese tiempo que le permita desarrollar al estudiante, ¿no? Es eso fundamentalmente. En el caso de la actividad, ¿no? En el caso de la actividad, es lo que va a hacer el estudiante, es más acotado, es una unidad, si queremos decir, menor en tiempo, ¿no? Pero es el corazón de la interacción, por lo tanto, son las sesiones de aprendizaje, ¿no? Son las sesiones de aprendizaje. Esas no quitan que nosotros todo el tiempo estemos conflictuando. No, pero ahora, pero quiero ponerla con lo mismo orden que yo ponía antes. Recuerde que aquí es en función de lo que necesita, y usted está generando conflictos cognitivos todo el tiempo, o tiene un gran conflicto cognitivo aquí en el reto que está desarrollando. Entonces, eh, es otra forma, simplemente es una categoría que quiere dar énfasis a un enfoque de pensar lo que ofrecemos al estudiante en lo que va a vivir, ¿no? Pero no son diferentes en esencia, ¿no? No son diferentes. Ahora, si usted está pensando en que la unidad de aprendizaje es un formato que colocaba así, o sea, eso es justamente forma, ¿no? Pero piénselo de una manera que va a vivenciar el estudiante. Muy bien. Xenia, para hacer esto interactivo, como lo había prometido al comienzo, vamos a dar pase a que participe en un minuto una de las docentes que había levantado la mano. Me estoy refiriendo a Rosy Isela. Maestra Rosy Isela puede activar su audio para que pueda participar. Maestra Rosy Isela. Buenas tardes. Buenas ¿Se tardes. escucha? Muy buenas tardes. Profesora Xenia Guerrero, qué gusto de saludarla. Vivo en Lambayeque, no sé si recuerda, bueno, tuve la oportunidad de coordinar con usted en muchas ocasiones. Me asesoró en mi sesión de aprendizaje para mi titulación, bueno, desde hace muchos años. Ah, sí, la Tengo mucho recuerdo respeto y perfectamente. consideración. Usted se olvidó Sí. los plumones el día en que le iba a tocar su clase modelo. La profesora se preparó, hasta diseñó material concreto. Y ella se olvidó los plumones el día en que iba a hacer su sesión de Pero sí, modelo para nombramiento. Sí, gracias a la la recuerdo con bendición de cariño. Dios. Sí, sí, de igual manera, profesora. Bueno, el saludo para poder identificarnos. Muchas gracias por todo el panorama que nos está desplayando y nos está dando a conocer. Sin embargo, suena y se ve muy formidable y claro, el trabajo que obviamente lo estamos desarrollando va en esa dirección. La preocupación mía simplemente es por factor tiempo, a veces que entre algunos colegas no podemos reunirnos para hacer el trabajo. Como dijo, hay muchos problemas de fondo, como es la salud de muchos de nuestros colegas también, la misma situación que estamos viviendo actualmente por la pandemia, ¿no? Y el trabajo arduo que estamos desarrollando con las estudiantes respecto a las actividades, a la elaboración o la revisión, ¿no? La retroalimentación, y son aulas, por ejemplo, bastante pobladas, especialmente en el colegio donde yo trabajo, que manejamos alrededor de 200 alumnas cada docente. Entonces, somos diferentes grados, 14 grados de educación secundaria, por ejemplo, en segundo grado, 14 grados, y es difícil, 14 secciones, es difícil que a veces entre todos los maestros podamos realizar la coordinación. Pero bueno,
La pregunta va en lo siguiente. En lo particular, yo estoy trabajando con la televisión, estoy desarrollando todo el trabajo como corresponde. Sin embargo, me gustaría que ahí nos especifique un poquito más usted respecto, porque tiene bastante coordinación con todo lo que se desarrolla en la web. Todo, anteriormente, el año pasado, había mucha reclamo por parte de muchos docentes de que no había casi los temas, no coincidían en algunos de los casos, no. Y actualmente sí estoy viendo, ¿no? Que se está respetando, son los mismos, prácticamente los mismos contenidos, la misma dirección, sin embargo, los mismos objetivos y las mismas evidencias comunes, porque incluso al final ahí mencionan, ¿no? Cuál es la evidencia global que prácticamente se está teniendo tanto en el área de PCC, matemáticas, ciencia y tecnología. El trabajo nuestro como maestros que enseñamos a través de la televisión, me gustaría que usted lo especifique, maestra. Yo voy, ¿en qué consiste así en general? Para saber si lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, está bien o de repente tengo algo que rectificar. Muchas gracias. Esa es mi participación. ¿Puedo contestar? Hola. Sí, Perdón, ya. Sí, sí, maestra. Mire, a raíz de la escucha que tuvimos el año pasado sobre la alta densidad que tenían las experiencias de aprendizaje, lo complicadas y lo demasiado detallistas que no dejaba espacio para que los maestros hagan lo suyo. Entonces, esta vez se reconceptualizó el Aprendo en Casa para convertirse en un recurso. Solamente es un recurso. Hay muchas cosas seguramente incompletas, no tienen sentido, pero hay cosas que, ¿y por qué no está esto? Porque qué bueno que lo note, porque ahí va a estar la mano de usted. Entonces, en el caso de televisión y de radio, están pensadas para mostrar algunos recursos priorizados, ¿no? Entonces, no es no tiene todos los elementos como que tienen web, que usted ya bien lo ha advertido, por la naturaleza del medio. Entonces, en televisión lo que se hace es un programa de televisión. Entonces se prioriza algún recurso o recursos en televisión. En el caso de primero a cuarto, se va mostrando más o menos de toda esta experiencia que muestra en web, se va priorizando que tenga el corazón, se puede condensar, se puede fusionar o se puede focalizar algo, y eso se muestra en televisión. Entonces, los maestros que llevan, que optan por este medio, tienen mucho más, digamos así, que complementar para la interacción con sus estudiantes, puesto que solo se está mostrando algún recurso priorizado, ¿no? Entonces, trata de responder a una gran pregunta, como usted habrá notado en los programas, pero solamente son recursos, ¿no? A partir de los cuales usted puede armar, complementar toda la actividad ¿no? que quiera ofrecer al estudiante. Eso es lo que le tengo que decir, es solamente un recurso, ¿no? Y de ahí se prioriza por la naturaleza del medio y también por los pedidos que estamos tratando de atender, ¿no? De los maestros, ¿no? Y con justa razón. Bien, estamos ya finalizando, pero antes una participación más. Claro. Mónica, si le activas el micro a la docente que está en segundo plano, por favor. Que sea breve para dar pase. Hay una tercera que es Karina Santamaría. Sí, ya se activó. La maestra Lucía Polo puede participar, ya está activado su micrófono. En su defecto, si no, pasamos a la profesora Karina Santamaría. Santamaría. Ambos micrófonos están activados, Elmer.
Ya, correcto. Hola, buenas tardes. Soy la Buenas docente tardes. Karina Santa María. ¿Sí? ¿Me escuchan? Escucha claro, maestra Karina. Ok, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Primero felicitar a la ponente, a Senia, y también al trabajo que viene realizando el Ministerio de Educación. Realmente el trabajar con experiencias de aprendizaje integradas es una nueva mirada de cómo el alumno, cómo el estudiante aprende, ¿no? En un enfoque por competencias, porque el estudiante no aprende de manera aislada, sino aprende articulando las áreas para dar solución a los problemas. Solo que actualmente encontramos muchas barreras, como ya lo han venido mencionando los docentes y también la ponente lo ha mencionado, en cuestiones de horarios muy rígidos, en cuestiones de que no se está, tal vez, no se están reuniendo los docentes para poder articular esta experiencia de aprendizaje, poder ver la secuencia de actividades y poder también detallar el producto, porque todas estas experiencias tienen que detallar en un producto o en una evidencia final, ¿no? Por ejemplo, he visto errores en algunas instituciones educativas que cada docente, no sé, hubo un producto de carta abierta a los electores del Perú, donde se tenía que elaborar una sola evidencia, el estudiante tenía que presentar, pero cada área prácticamente le solicitó al estudiante de manera independiente. Entonces, hay una urgencia fundamental de convocar a todas las experiencias focalizadas para que conozcan y vean de que hay una necesidad de hacer un trabajo articulado, de un trabajo integrado y se logre el propósito, se logre lo que se espera. Caso contrario, estaríamos solamente trabajando con una o dos áreas también, ¿no? Entonces aquí invoco también a los directivos, Elmer también capaz a través de la UGEL, puedes conversar con los otros capaz especialistas para poder generar este proceso de diálogo y también capaz poder contar con Senia y así ir consolidando el aprendizaje que se viene estableciendo ahora. Eso era mi participación. Muchas gracias. Sí, colega Karina, no es fácil, nosotros sabemos que no es fácil por las múltiples condiciones tan severas en las que estamos desarrollando nuestra misión, ¿no? En un momento histórico tan fuerte. Y lo digo yo también porque igual nos pasa a nosotros, ¿no? En medio del trabajo, o sea, puede morir un compañero, o sea, es muy duro, ¿no? Y aquello que de repente pensó en esta experiencia en que él también soñó y que, bueno, nosotros estamos, por ejemplo, con esta idea de que va a llegar a los estudiantes de alguna manera o a los maestros como algún insumo, ¿no? Entonces, pero el detrás de cámaras, si queremos decir, es muy duro. Entonces entiendo y estoy tomando nota de que hay una dificultad en que hay maestros que están enfermos, hay maestros que de repente no se están reuniendo, pero dentro de cada contexto, dentro de cada institución educativa, en todo caso hago un llamado al equipo directivo para que pueda ver el estado, ¿no? de su grupo de maestros que tiene a cargo, ¿no? Para ver de la mejor manera en que se puedan desarrollar sus experiencias de aprendizaje, ¿no? Pero poniendo en primer lugar a la persona, ¿no? Todas las personas involucradas acá, la persona del estudiante, ¿no? Entonces, bueno, si hay un maestro enfermo, entiendo que hay un protocolo al respecto. Entonces, pero de todas maneras, colegas, no es que están en condiciones ideales ni para ustedes, ni para nosotros, ni para nadie. No hay condiciones ideales. Las condiciones detrás de cada experiencia de aprendizaje que ustedes hacen con sus estudiantes, detrás de cada actividad, detrás de cada retroalimentación, hay condiciones muy duras, ¿no? Muy duras en todo sentido. Y eso, yo como maestra, no solo tengo palabras de agradecimiento, sino de reconocimiento, ¿no? Por, por la resiliencia en este momento tan difícil,
¿no? Pero también de saber de que los estudiantes nos tienen a nosotros, ¿no? Y que de repente vivir su experiencia de aprendizaje es, es una forma también de salir de la situación tan terrible que pueden estar pasando muchas familias en estos momentos, entre ellos nuestros estudiantes. Es en aras de poderle responder, es que primero, naturalmente, es la vida. Entonces los gestores, los directivos, naturalmente tienen que mirar en qué situación se encuentra el equipo de maestros, ¿no? Y poder ver las mejores estrategias, los tiempos más propicios para poder hacer esta reflexión conjunta, ¿no? Entonces de repente está faltando un maestro, pero estamos los demás y luego le estamos contando y acotamos cosas, ¿no? Entonces hay que ir mirando eso, colegas. Bien, Muy duro. Xenia, y para culminar de repente, porque estoy notando entre los comentarios algunas preguntas concernientes a los desempeños, ¿no? ¿Dónde se ubican? ¿Cómo trabajarlos? ¿Cómo encuadrarlos? Se toma en cuenta para crear nuestra rúbrica. Eso, a ver si nos puedes un poquito dilucidar. Ya. Debo inferir que se están refiriendo los colegas a los desempeños como actuaciones específicas que muestra el programa curricular, en este caso el PCES, ¿no? El de educación secundaria. Entonces, miren, a ver, si nosotros imaginamos que solamente el currículo nacional con las competencias, imaginemos que solo ese instrumento tuviéramos, y que solamente tenemos la competencia, seguramente cada uno de los maestros, naturalmente, habríamos tenido que desarrollar, pero esta competencia, cuando el estudiante es competente o está desarrollando o está alcanzando la competencia, ¿cómo sé yo, cómo actúa un estudiante que desarrolla una competencia como esta que me plantea el currículo nacional? Y seguramente nosotros nos habríamos puesto a escribir cuando el estudiante explica, ¿no? Con conocimiento, basándose en conocimientos científicos sobre tal, hace así, ¿no? Entonces explica que se me ocurre, el oxígeno que las plantas emiten al aire proviene del agua y no del CO2, ¿no? Y argumenta cómo es que la fotosíntesis es el proceso básico para mitigar el cambio climático, no sé, por decir algo. Seguramente habríamos escrito eso nosotros. Eso que hemos escrito que he dado ahorita como ejemplo, como esos, hay ejemplos de actuaciones específicas y constituyen el programa curricular. Y en el caso de ciencia, en la competencia explica, lo que denota es el desarrollo de ideas científicas, que no son temas, es otro tratamiento, otro enfoque. Entonces, es la construcción, como en algún momento habíamos visto, de grandes ideas científicas que van progresando a lo largo, en este caso, de los ciclos de tránsito en la trayectoria escolar. Esos desempeños que están allí y que tienen una gradualidad de la idea científica que se está construyendo a lo largo de la escolaridad, son eso, ejemplos de actuaciones específicas, y son referentes junto con los estándares, porque los estándares son las descripciones holísticas, ¿no? Del actuar competente de explica, del actuar competente de indaga, del actuar competente de diseña. Entonces, estas actuaciones tan complejas como los estándares y tan específicas, o actuaciones tan específicas que tienen el nombre de desempeños, esa es la categoría, son los referentes para establecer nuestros criterios de evaluación, porque están relacionados también a las capacidades, que digamos que son las unidades estructurales de la competencia. Entonces, si el ADN de la competencia son las capacidades que la estructuran, ¿no es cierto?
las actuaciones complejas como los estándares y específicas como los desempeños son los referentes para formular los criterios de evaluación, que no son otra cosa que son características mucho más acotadas, no solo a la competencia, sino a la situación que planteamos en las experiencias de aprendizaje. Ese es el sentido de los desempeños. Nos sirven para plantear también nuestros propósitos, porque recuerden que nuestros propósitos, en suma, son las competencias, sus capacidades en relación a los estándares, los desempeños y los enfoques transversales, ¿no? En razón de la situación. Eso es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Si nosotros hiciéramos una experiencia de aprendizaje solitos, en solitario, ciencia, ¿no? Solitario es ciencia, seguramente que van a ser mucho más nítidos. Pero cuando hacemos una actuación compleja como la que demanda una situación como esta que hoy día se ha conversado, entonces de repente es que la redacción se acota, pero ahí están las competencias, capacidades, desempeños, los estándares, ¿no? Es en función de ello. Y las instituciones educativas, nosotros, los maestros que estamos frente a los estudiantes, ¿no? La región, ¿no? La GRET, ¿no? En coordinación con sus UGELs, que pueden plantear una propuesta, por supuesto que pueden plantear ejemplos de actuaciones específicas, de actuaciones competentes, de explica, de actuaciones competentes, de indaga, de actuaciones competentes, de diseña. Todos podemos hacer eso y eso se llama diversificación. Podemos crear eso, porque los que están en el PCs son ejemplos, nada más. Eso sería. Muy bien, Xenia, ya creo que estamos culminando y ya creo que nos ponemos también de acuerdo con lo que nosotros desarrollamos de manera cotidiana, una idea más clara de la experiencia, cómo desarrollarla, y el papel del director para poder propiciar que los docentes deben entender a plenitud lo que es una experiencia de aprendizaje y deben analizarlo de manera colegiada, ¿no? en sus reuniones. A los maestros, este material, bueno, está siendo grabado. El anterior también se está viendo la manera como descargarlo para también compartirlo. El agradecimiento por quedarse a esta hora, una hora que no pensábamos, habíamos planificado para una hora, hora y media. Y el agradecimiento especial también a nuestra maestra Xenia, pues muy explícita, muy clara y muy didáctica. Entonces estamos culminando esta sesión. No sin antes hacerle recordar que para el día de mañana también hay una reunión, hay un taller sobre educación ambiental para elaborar los proyectos educativos ambientales en este contexto a distancia. Xenia, nuevamente la gratitud hacia tu persona. Gracias también a Mónica, que me ha estado acompañando en la parte de la manipulación de la plataforma. Si no fuera por ella, quizá de repente no hubiéramos estado aquí en esta sesión virtual. Gracias a ti, Mónica, y gracias, Xenia, nuevamente, y a todos los docentes. Nos estamos encontrando en otra oportunidad. Gracias, colegas. Sí, cuídense mucho, colegas. Cuídense, por favor. Muchas gracias a todos y, bueno, seguimos aprendiendo juntos. Gracias. Exactamente. A cuidarse mucho, estimados colegas.
Entonces significa entonces que debe venderlo a 0,3, ¿no? Elmer, vamos finalizando ya la sesión. Buenas noches a todos los maestros que todavía están en la sala. Muchas gracias. Mónica, ya cerramos la sala. Gracias Ok, nuevamente. sí. Muy bien, bien. Buenas noches a todos.